El mercado bulle con el clamor de los mercaderes regateando y el balido de las cabras, un remolino de polvo que se eleva desde los pies calzados con sandalias bajo el sol de la tarde. Una mujer, con el rostro ensombrecido por un chal raído, se abre paso entre la multitud, sus pasos vacilantes pero decididos. Durante 12 años, su cuerpo la ha traicionado. Sangre que se filtra, fuerza que se desvanece, esperanza que mengua como una lámpara sin aceite. Es una marginada, intocable por ley, su nombre borrado de los labios de los vecinos que alguna vez le sonrieron. Entonces lo ve. Jesús, rodeado por una muchedumbre, su voz cortando el ruido como un cuchillo a través de la seda. No se atreve a hablar, solo extiende la mano, con los dedos temblorosos, para rozar el borde de su túnica. En el instante en que su piel toca la tela, una sacudida la atraviesa. No dolor, sino vida. Una oleada de calor que cose su quebranto en algo entero. Él se vuelve. Sus ojos se encuentran con los de ella y dice: «Hija, ten buen ánimo. Tu fe te ha sanado». La multitud se desvanece y por primera vez en una docena de años, ella se yergue alta, su vergüenza un recuerdo, su cuerpo restaurado, su alma ardiendo con una plenitud que nunca se atrevió a soñar. Recuerdo mi propio momento de alcanzar, aunque no fue en un mercado bullicioso, sino en un dormitorio silencioso, con el resplandor de una lámpara de escritorio proyectando largas sombras sobre una Biblia gastada. Tenía 16 años, luchando con una culpa que roía como una astilla bajo la uña. Nada dramático, solo el goteo lento de sentir que nunca estaría a la altura, que nunca sería suficiente. Había leído sobre este Jesús que sanaba, que hablaba a los quebrantados, y esa noche susurré algo torpe, mitad oración, mitad súplica: si eres real, arréglame. No hubo relámpagos, ni una voz retumbante, pero una quietud se asentó, una sensación de que algo profundo había cambiado. Años después, tropecé con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él. Y me di cuenta de que esa noche fue mi propio momento de tocar el borde. Un milagro silencioso donde comenzó la plenitud. Ese recuerdo zumba en el fondo mientras pienso en esta mujer, en todas las historias del Evangelio, donde Jesús no solo repara, sino que rehace, y me arrastra al asombro de lo que Pablo predica a los colosenses. Una salvación tan total que no deja ningún fragmento atrás. Esto no es una lección de teología polvorienta. Es una galería de retratos vivos, cada pincelada vibrante con la promesa de transformación. Toma a esa mujer del mercado de Mateo 9:22. Sus dedos aferrando la esperanza tan tangible como la tela que tocó. No está sola en el cuadro. Imagina al hombre de Marcos 3:5, con la mano marchita como un higo seco, inútil para el oficio de carpintero que alguna vez alimentó a su familia.
Jesús está frente a él en una sinagoga cargada de miradas críticas, su propia mirada parpadeando con enojo, no hacia el hombre, sino hacia la dureza de corazones que preferirían aferrarse a las reglas antes que regocijarse en la restauración. Extiende tu mano, ordena, y el hombre obedece, los músculos tejiéndose en tiempo real, la piel alisándose, los dedos flexionándose como si nunca hubieran conocido la debilidad. La multitud jadea, pero él solo mira su palma, entera como la otra, una herramienta de trabajo renacida en un instante. O salta a Mateo 15:28, donde una madre cananea suplica por su hija atormentada por demonios. Jesús se maravilla de su fe. Oh mujer, grande es tu fe. Y con una palabra, el tormento de la niña termina, su risa resuena de nuevo, las lágrimas de su madre se convierten en alegría. Estos no son arreglos aislados, son un patrón, un ritmo de renovación que late en cada sanación que Jesús realiza. Lo que une estos momentos no es solo el milagro, es la palabra que resuena como un latido, entero. El griego higies se desliza por la lengua, un término para una salud tan robusta que es la raíz de nuestra higiene, pero aquí es más que manos limpias o un pulso constante. Es totalidad, solidez, la ausencia de cualquier defecto. Cuando Jesús sana a los ciegos en Mateo 15:31, no entrecierran los ojos ante formas borrosas. Ven el mundo con detalles nítidos, el verde de las hojas de olivo, el rojo de la túnica de un niño, el azul infinito del cielo Galileo. Los cojos no caminan con dificultad, avanzan, tal vez incluso bailan, sus piernas tan firmes como los cedros del Líbano. Los mudos no balbucean sílabas entrecortadas, hablan claros y audaces, quizás gritando alabanzas que sacuden los tejados. No hay medias tintas, ni suficientemente bueno. Jesús los hace completamente sanos, al instante, como si la enfermedad fuera un garabato que él borra con un solo trazo. Los sordos oyen el canto de los pájaros, los mutilados flexionan miembros antes cortados, los enfermos se levantan de esteras febriles con un vigor que desafía sus años. Es una plenitud que aturde, una totalidad que no titubea ni se demora. Ahora gira hacia Colosenses 2:10, donde Pablo toma esta galería de milagros físicos y la cuelga como un espejo para el alma. Y vosotros estáis completos en él, declara, y esa palabra completos, pepleromenoi en griego, lleva el mismo peso que higies. Es plenitud, un recipiente lleno hasta el borde, sin que falte nada, sin carencias. Así como Jesús tocó una mano marchita y la dejó impecable, toca un espíritu enfermo de pecado y lo deja radiante. Piénsalo. La mujer del mercado no ganó su sanación con un currículum de buenas obras. Alcanzó con fe y la plenitud fue suya. El hombre con la mano restaurada no negoció por ella con asistencia a la sinagoga. Extendió la mano en confianza y la completitud llegó. Así es con nosotros. La salvación no es un remiendo,
una curita espiritual pegada sobre nuestras heridas. Es una recreación, un momento en que el viejo yo, el que cojeaba por la culpa, el que tropezaba con la vergüenza, ciego a la gracia, muere y resurge nuevo. Pablo no está tejiendo una metáfora, está revelando una realidad. Si Jesús puede hacer un cuerpo entero con una palabra, ¿por qué dudar que puede hacer lo mismo con un alma con su sangre? Esta verdad se despliega como un estandarte sobre los colosenses, un pueblo tambaleándose al borde de falsas promesas. Los filósofos susurraban sobre sabiduría secreta, los místicos ofrecían intermediarios angelicales, los legalistas blandían la circuncisión como un boleto dorado. Pablo corta el ruido. No necesitan más. Están completos en él. Es un grito de libertad, una declaración que resuena con esas sanaciones del Evangelio. Imagina al leproso en Lucas 17:19, con la piel antes podrida ahora suave como la de un niño, escuchando: «Tu fe te ha sanado». No necesitaba un ritual sacerdotal ni una conferencia de un sabio. Jesús fue suficiente. Así es para nosotros, ya sea en ese antiguo valle del Lico o en un dormitorio moderno iluminado por una lámpara parpadeante. Mi yo de 16 años no necesitaba escalar una escalera de obras ni descifrar un acertijo cósmico. Solo necesitaba a él. Y cuando respondió, no fue con una solución parcial, sino con una plenitud que aún me sostiene décadas después. Una totalidad que no se desvanece, una completitud que perdura. Este es el trampolín, el primer acorde en una sinfonía de gracia. Esas sanaciones no son solo historias antiguas, son señales, apuntando a un Salvador que no repara, sino que transforma. Desde aquí, el ensayo podría girar hacia la cirugía espiritual de Colosenses 2:11, donde Cristo corta nuestra vieja naturaleza, o sumergirse en el perdón de los versículos 13-14, donde nuestras deudas desaparecen como tinta borrada de un papiro. Pero por ahora, quédate en esta escena. La mujer de pie, alta, el hombre flexionando su mano, la madre escuchando la risa de su hija. Somos ellos, cada uno de ellos, hechos enteros no por nuestro mérito, sino por su poder. Y eso es solo el comienzo. El viento del desierto aúlla a través de las llanuras de Canaán, levantando arena que pica la piel de un joven padre mientras acuna a su hijo recién nacido. Es el 8º día, un marcador sagrado grabado en el pacto que Dios hizo con Abraham siglos atrás. Él estabiliza su mano, el cuchillo de pedernal brillando a la luz del fuego, y con un movimiento rápido realiza el corte. La circuncisión, una señal de pertenencia, una promesa sellada con sangre de que este niño es parte de Israel, el pueblo elegido de Dios. El niño llora, la madre se estremece, pero el acto está hecho. Un ritual tan antiguo como las estrellas sobre sus cabezas, uniéndolos a un linaje de fe. Avanza rápido a una iglesia doméstica bulliciosa en Colosas, donde la carta de Pablo crepita con urgencia. En quien también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha con manos,
despojándoos del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Sin pedernal, sin sangre, sin manos temblorosas, solo una cirugía divina, invisible pero indeleble, cortando no la carne, sino la raíz misma de la ruina dentro de nosotros. Todavía puedo sentir el peso de esa navaja de bolsillo que mi abuelo me dio cuando tenía 10 años, su mango desgastado por sus dedos callosos. Se sentaba en el porche, tallando palos en pequeñas figuras, caballos, pájaros, una cruz una vez, y me contaba historias de su juventud, de errores que había cometido y del Dios que lo había traído de vuelta. El pecado es como una mala hierba, pequeño, decía, su voz grave pero cálida. No puedes solo podarla, tienes que arrancarla raíz y todo. Asentía, sin comprenderlo del todo, la navaja pesada en mi pequeña mano. Años después, al leer Colosenses 2:12, sus palabras encajaron en su lugar. Esa circuncisión espiritual que Pablo describe no es un corte superficial, es un desarraigo profundo, un regalo de Cristo que extirpa la mala hierba del pecado que yo no podía alcanzar. La navaja de mi abuelo no podía tocar mi corazón, pero la de Jesús sí, y lo hizo, dejándome marcado no con una cicatriz, sino con una novedad en la que aún estoy aprendiendo a vivir. Entra en el mundo de esa congregación colosense, sus oídos zumbando con susurros de todas partes. Los judaizantes entran con paso firme, pergaminos bajo el brazo, insistiendo en que la fe en Cristo es un comienzo, pero la circuncisión, real, física, sangrienta, es la meta. Ustedes, gentiles, necesitan el corte, argumentan, o están fuera del pacto, a medio salvar en el mejor de los casos. Es una vieja melodía, cantada también por los atormentadores de los Gálatas, un coro de salvación quirúrgica que promete plenitud a través de una hoja. Pablo no titubea, agarra su lógica por la garganta y la voltea. Ya están circuncidados, les dice a estos creyentes, no por la mano de un sacerdote, sino por el poder de Cristo. Esto no se trata de prepucio, se trata del alma. La frase no hecha con manos danza como una llama, un guiño a algo más allá del oficio humano. Daniel 2 parpadea en el fondo, donde una piedra cortada sin manos destroza imperios. Aquí, un corte sin manos destroza el imperio del pecado dentro de nosotros. ¿Qué se está cortando? Pablo lo llama el cuerpo de los pecados de la carne, una expresión que cae como un trueno. Imagínalo como un parásito, algo oscuro y retorcido enroscado alrededor de tu núcleo desde el día en que respiraste por primera vez. No son solo las mentiras que has dicho o la ira que has alimentado. Es la fuente, la naturaleza caída heredada de Adán, un legado de rebelión que mancha a cada niño nacido bajo el sol. En la historia de Israel, la circuncisión marcaba la carne, un símbolo de separación, un susurro de pureza en un mundo descarriado. Pero siempre fue una sombra, un señalador de algo mayor. Jeremías 4:4 lo ruge: circuncidaos al Señor
y quitad los prepucios de vuestros corazones. Los profetas sabían, Dios no buscaba piel, quería el centro, la voluntad, la raíz. Cristo entrega lo que el pedernal nunca pudo, cortando a través de las capas del yo y el pecado, despegando lo viejo para revelar lo nuevo. Esta cirugía no es suave, es radical, una transformación tan completa que desafía el gradualismo que anhelamos. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol veteado de fallas. Un artista menor podría limar la superficie, suavizar bordes, dejando las grietas enterradas dentro. No Cristo. Toma el cincel de su cruz y golpea, partiendo la piedra en dos, desechando la escoria para desvelar una figura prístina y entera. Cuando confías en Él, ese momento de fe se convierte en la mesa de operaciones. La vieja naturaleza, el cuerpo de los pecados, no se queda domada o recortada, es extirpada, arrojada a la tumba con Él. Romanos 6 lo hace eco. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Destruido, no disminuido, no dormido, sino ido. Te levantas de esa mesa no remendado, sino rehecho, una nueva creación, con un corazón latiendo al ritmo de Dios, no del mundo. Pero aquí está el roce, la pregunta que molesta como un guijarro en tu sandalia. Si la vieja naturaleza está cortada, ¿por qué sigo pecando? Pablo lucha con esta bestia en Romanos 7, su voz cruda de frustración. Porque lo que quiero, eso no hago, pero lo que odio, eso hago. No es el nuevo corazón traicionándolo, es el viejo cuerpo, la carne que arrastra como una sombra. Piensa en ello como un barco reluciente, velas desplegadas, casco pulido, cortando el mar. El barco es nuevo, pero los percebes aferrados a su fondo son viejos, raspando, frenando su curso. Eso somos nosotros, nuevos por dentro, un espíritu vivo para Dios, pero alojados en un marco aún atado a la caída de Adán. La analogía de la mala hierba de mi abuelo encaja aquí también. La raíz está fuera, pero el suelo aún tiene semillas, brotando cuando soy descuidado. La victoria está ganada. Posicionalmente, estoy entero, pero prácticamente estoy aprendiendo a navegar este barco, raspando los percebes uno por uno. El punto de Pablo a los colosenses no es sobre la lucha, es sobre la suficiencia. Esos judaizantes, con sus cuchillos y reglas, pierden la maravilla. El corte de Cristo es suficiente. Ningún ritual puede añadirle, ninguna ceremonia puede profundizarlo. La nueva versión internacional lo canta claro. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no realizada por manos humanas, al despojaros de la naturaleza pecaminosa. Está hecho, en tiempo pasado, una cirugía completada en el momento en que creíste. En aquel desierto, el pedernal del Padre marcó a su Hijo como propio de Israel. En Cristo, la marca es más profunda, invisible, eterna.
propia de Dios. Mi yo de 10 años, aferrando esa navaja, no podía tallar mis defectos, pero Jesús lo hizo, y los colosenses no necesitaban hacerlo tampoco. Están completos, y nosotros también, no por nuestras manos, sino por las suyas. Este capítulo cierra con un puente al siguiente, un bautismo no de agua, sino de muerte y vida, donde el viejo yo es enterrado y el nuevo se levanta. Pero quédate aquí un momento, en la maravilla de este corte. No es una herida, es una liberación, una hoja que libera en lugar de atar. Desde las arenas del desierto hasta las calles de Colosas, desde el porche de mi abuelo hasta tu propio corazón, la historia es la misma. La obra de Cristo es total y nosotros somos la prueba viviente. Un escriba romano se encorva sobre una mesa tambaleante bajo el tenue resplandor de una lámpara de aceite, su pluma rascando el papiro mientras la noche se profundiza. Está sumando deudas para un comerciante, cada línea una confesión de monedas adeudadas. 5 denarios por grano, 10 por vino, un elevado 20 por un rollo de tela sin pagar. El deudor, un hombre flaco con manos callosas, está frente a él, hombros caídos, firmando su nombre en el cheirografón, un pagaré escrito a mano que lo ata a su fracaso. El escriba sonríe con sorna, sabiendo el peso de esa tinta, impagable, inescapable, una cadena forjada por su propia admisión. Entonces, una ráfaga sacude las contraventanas y una figura entra. Jesús, polvo en sus sandalias, ojos encendidos con propósito, toma el pergamino, lo clava en una viga tosca sobre la mesa y con un movimiento de su mano, la tinta desaparece. El papiro brilla en blanco. Perdonado, dice, y el deudor retrocede tambaleándose, libre, la carga levantada no por plata, sino por una gracia que reescribe las reglas de la justicia. Todavía puedo ver la tinta roja de mi boletín de notas de secundaria, una D flagrante en álgebra que sentía como una marca en mi alma. Era mi 3er año y había arruinado una serie de exámenes, cada fracaso apilándose como ladrillos en una pared que no podía escalar. Mi profesora, una mujer severa con una inclinación por la precisión, me lo devolvió con una mirada que decía: «Esto lo cargarás». Lo hice. A través de noches sin dormir, discusiones con mis padres, una sensación corrosiva de que nunca lo superaría. Luego, un domingo, un predicador leyó Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y algo se abrió. Garabateé una oración en el margen de mi boletín, un tembloroso «Dios, toma esto también». Y sentí un alivio, no del grado, sino de su agarre. Colosenses 2:13-14. Más tarde, encendió ese momento en llamas. Habiendo perdonado todos vuestros pecados, borrando el escrito de ordenanzas que estaba contra nosotros. Mi D quedó, pero su poder no. El borrado de Dios eclipsó mi tinta roja,
un perdón que tragó cada marca que había ganado. Las palabras de Pablo irrumpen en el mundo colosense como una ola, lavando a un pueblo que se ahoga en sus propios libros de cuentas. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muertos, no solo cansados, no solo luchando, sino muertos, una palabra que cae como una piedra en el estómago. En griego, es un locativo de esfera, una forma elegante de decir que estás atrapado en la tumba del pecado, incapaz de moverte, de respirar, de alcanzar a Dios. Imagina un cadáver en una cueva, ojos vidriosos, miembros rígidos, el aire denso con podredumbre, sin pulso, sin esperanza, sin respuesta. Eso somos nosotros, nacidos espiritualmente muertos, encerrados en una prisión de nuestra propia creación. Y la incircuncisión de vuestra carne duplica el golpe. Estos gentiles no solo están muertos, son extranjeros, ajenos al pacto de Israel, extraños a las promesas que podrían haber iluminado su camino. Efesios 2:12 lo pinta crudo. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una doble oscuridad, un apagón del alma y las circunstancias, una deuda que ninguna mano humana podría pagar. Entonces viene el giro, el milagro que da un vuelco al guión. Os dio vida juntamente con él, vivo, no resucitado, no remendado, sino resucitado, una vida tan vibrante que está ligada a la propia resurrección de Cristo. Imagina la tumba en ese tercer día, la piedra rodando hacia atrás, Jesús saliendo, sus heridas brillando con triunfo. En algún misterio divino y salvaje, Pablo dice que estamos allí, clavados con él, enterrados con él, resucitados con él. No es una metáfora, es una unión, un catapulta cósmica que nos lanza 2000 años atrás para compartir su victoria. Él juntamente con él pulsa con intimidad, no solo nos levanta, nos une a sí mismo, nuestra muerte tragada por su vida. Y la clave, habiendo perdonado todos vuestros pecados, todos, no algunos, no los pequeños, no los que confesamos con ojos llorosos, cada pecado, desde el insignificante hasta el monstruoso, borrado en un solo golpe. Es un perdón tan vasto que desafía nuestra contabilidad, una gracia que se ríe de nuestros libros de cuentas. El versículo 14 despliega el cómo, una escena tan vívida como la mesa del escriba, borrando el escrito de ordenanzas que estaba contra nosotros, que nos era contrario, y quitándolo de en medio, clavándolo en su cruz. Ese escrito, cheirografón, es nuestro pagaré, una confesión firmada de cada pecado que hemos acumulado contra Dios. En Roma, era una nota de deudor, una cadena legal. En la corte de Dios es nuestra lista de cargos, cada rebelión entintada en nuestro propio garabato. Contra nosotros significa que nos condena un martillo a punto de caer. Contrario a nosotros
significa que guerrea contra nuestro propio ser, un enemigo del que no podemos huir. Pero Cristo no lo negocia a la baja, lo oblitera. Borrando, evoca una esponja sobre papiro, tinta antigua descansando en la superficie, sin ácido para morder profundo. Un pase y se va. La página prístina clava ese pergamino en su cruz, y cuando su sangre se derrama, es la tinta del borrado. Una marea carmesí que no deja rastro. Isaías 1:18 lo canta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como nieve serán emblanquecidos. No grises, no manchados, blancos, puros, sin mácula. Este no es un perdón con notas al pie. Es total, instantáneo, eterno. Piensa en el ladrón en la cruz junto a Jesús. Su vida un libro de robos y violencia, sus manos aún manchadas de culpa. Señor, acuérdate de mí, jadea, y Jesús responde: hoy estarás conmigo en el paraíso, sin probación, sin penitencia, todo perdonado, en ese momento, su deuda clavada y borrada. O imagina a Pedro negando a Cristo 3 veces, el canto del gallo un puñal en su corazón. Jesús lo encuentra junto al mar, no con un sermón, sino con desayuno y una llamada: apacienta mis ovejas. Todos los pecados idos. Mi D en álgebra palidece junto a sus pecados, pero la escala no importa. La gracia de Dios no mide, inunda. Hechos 13:39 lo declara. Por él, todos los que creen son justificados de todas las cosas. Todas las cosas, pasado, presente, futuro, perdonadas en el momento en que la fe chispea, una pizarra limpia que nunca amarillea con la edad. ¿Cómo es este perdón? Es gracioso, un regalo no ganado. Romanos 3:24, resuena verdadero. Justificados gratuitamente por su gracia. Es completo. Efesios 1:7 lo ata a las riquezas de su gracia. Un océano más profundo que el abismo de nuestro pecado. Es ansioso. Salmo 86:5 pinta a un Dios pronto para perdonar, que no regatea sino que llama. Es cierto, Hechos 26:18 lo promete a todos los que se vuelven a él, sin dudas persistentes. Es desigual. Miqueas 7:18 pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad? Ningún ídolo pagano iguala esto. Y es motivador. Efesios 4:32 nos urge a perdonar como Él perdonó, plenamente, libremente, para siempre. He conocido gente que aferra la culpa como un salvavidas, temerosa de soltarla. Pero Pablo dice: está hecho. Mi boletín perdió su aguijón ese domingo. Tu libro de cuentas también puede, clavado y borrado por un amor que no suelta. Este perdón puentea al triunfo. La cruz no solo un indulto, sino un campo de batalla. Pero detente aquí, en el resplandor de esa página en blanco.
La sonrisa del escriba se desvanece, el deudor baila, y nosotros, muertos una vez, vivos ahora, estamos perdonados. Cada marca de nuestro pasado, un recuerdo que Dios elige olvidar. El Coliseo ruge, un caldero de polvo y sangre, bajo un sol romano implacable. Un general, con la armadura abollada pero reluciente, avanza por el arco triunfal, su carro retumbando sobre adoquines cubiertos de pétalos de rosa. Detrás de él, las cadenas tintinean. Reyes derrotados, sus coronas caídas, arrastran los pies en desgracia, cabezas bajas mientras la multitud se burla. Sus lanzas yacen rotas, sus estandartes desgarrados, un espectáculo público de ruina que corona la gloria del vencedor. El aire vibra con conquista, un teatro de poder donde los poderosos caen y los triunfantes se alzan. Luego, cambia la escena a una colina fuera de Jerusalén, 3 cruces recortadas contra un cielo negro de tormenta. Jesús cuelga, la respiración entrecortada, los clavos mordiendo la carne, mientras fuerzas invisibles, demonios, principados, giran como buitres, su risa un siseo en el viento. Piensan que han ganado, su presa atrapada y quebrada, pero la tierra tiembla, el velo se rasga, y la voz de Pablo truena a través del tiempo en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz da un giro al guión, un desfile no del poder de Roma, sino de Cristo, con las legiones de Satanás como cautivos, despojados y avergonzados. Recuerdo una noche cuando las sombras parecían vivas, presionando como invitados no deseados. Tenía 12 años, solo en mi cuarto, la casa crujiendo bajo una tormenta que sacudía las ventanas. Un relámpago destelló, y por un momento, cada rincón parecía contener algo observándome. El miedo, crudo e infantil, me agarró, un temor a fuerzas que no podía nombrar. Mi papá me encontró, linterna en mano, y se sentó al borde de la cama. «Nada ahí fuera es más grande que Dios», dijo, su voz firme como el roble afuera. «Él ya ha ganado». Me aferré a eso, un salvavidas contra la oscuridad, y años después, Colosenses 2:15 lo pintó en negrita. Esas sombras, esos poderes, no solo están a raya, están derrotados, desfilando en cadenas por un Salvador que convirtió un potro de tortura en una marcha de victoria. El miedo de esa noche perdió sus dientes, y he llevado las palabras de papá como una antorcha desde entonces. Las palabras de Pablo a los colosenses caen como un tambor de guerra, una refutación a un mundo temblando bajo gobernantes invisibles. Principados y potestades. El griego archai kai exousiai. Evocan una jerarquía de espíritus, tiranos cósmicos, que los locales temían como guardianes hacia Dios. En su valle del Lico, las estrellas no eran solo luces, eran titiriteros, y los ángeles
buenos o malos. Eran cobradores de peaje en una escalera al divino. Los filósofos tejían cuentos de eones. Los místicos vendían rituales para apaciguar estas fuerzas, susurrando: necesitas más que a Cristo, necesitas intermediarios. Pablo se burla, su pluma una espada, habiendo despojado a los principados y potestades. Despojado es apecdis amenos, desnudado, desarmado, como un guerrero arrancando la armadura a un enemigo. Estos poderes no se negocian, se saquean, sus armas destrozadas, su autoridad polvo. La cruz no es una escaramuza, es una derrota total, un golpe decisivo que no deja enemigo en pie. Vuelve a imaginar esa colina, el sombrío escenario de Gólgota. Los demonios danzan mientras Jesús jadea. Su hora, piensan, para reclamar al Hijo de Dios. El talón de Satanás se cierne. Génesis 3:15. Invertido. O eso cree él. Pero Hebreos 2:14 desvela el giro. Por la muerte, él destruyera al que tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. Destruir, catargeo. Volver impotente, romper sin reparación. La cruz es una trampa, cebada con debilidad, accionada con resurrección. Primera de Pedro 3:19 añade un toque salvaje. Mientras su cuerpo yace frío, su espíritu desciende al abismo, proclamando victoria a los espíritus en prisión, demonios atados, sus gruñidos silenciados, mientras el rey que burlaron camina por su jaula. Imagina sus ojos, abiertos de pavor, mientras el que atravesaron declara: está terminado. La tumba se agrieta y él se levanta, arrastrando su derrota a la luz, un espectáculo público para que cielo y tierra lo presencien, triunfando sobre ellos en ella. El griego triambeusas evoca ese desfile romano, el paso arrogante de un general con cautivos a rastras. Jesús no solo gana, lo ostenta, un espectáculo grabado en la eternidad. Los temores de los colosenses, esos eones, esas estrellas, se arrugan como pergamino en el fuego. Ningún intermediario puede añadir a esto. Ningún poder puede deshacerlo. Los ángeles buenos no pueden mejorar tu salvación. Los malos no pueden tocarla. Piensa en la cabeza magullada de Satanás. Génesis 3:15, cumplido. Su aguijón arrancado, su dominio un recuerdo. La muerte, su as, yace rota. 1 Corintios 15:55, se burla. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y las fuerzas que una vez intimidaron son ahora notas al pie. Su desfile una burla liderada por el Cristo resucitado. Es una victoria tan completa que reescribe el cosmos, convirtiendo una herramienta de vergüenza en un trono de gloria. Este triunfo nos habla también. En un mundo donde las sombras cambian a nuevas formas,
No nos inclinamos ante las estrellas, pero temblamos bajo otros principados. Miedo al fracaso, cadenas de adicción, el vasto y frío universo que nos empequeñece. Las palabras de G.H.C. MacGregor resuenan. Sin la victoria de Cristo, el hombre es una víctima indefensa en un cosmos hostil. La ciencia nos llama motas en una galaxia. La psicología nos ata a nuestro pasado. La economía nos atrapa en ciclos que no podemos romper. Lo sentí esa noche tormentosa, un niño empequeñecido por la oscuridad, y tú lo has sentido también. Intimidación astronómica, terror por nuestra pequeñez, pavor a un destino que no podemos eludir. Pero la cruz corta a través. Jesús no solo magulló a Satanás, destrozó todo el sistema, el agarre del miedo, el reclamo de la muerte, la mentira de que estamos solos. Mi papá tenía razón. Nada es más grande que Dios, y Colosenses 2:15 lo prueba. Un desfile donde cada sombra marcha en derrota. Esta victoria no es abstracta, es personal, un estandarte sobre cada creyente. Los colosenses no necesitaban postrarse ante eones. Nosotros no necesitamos acobardarnos ante tiranos modernos. En él no somos víctimas sino vencedores, no títeres sino libres. La cruz transforma, una muerte en vida, un perdón en poder, una derrota en dominio. Ese yo de 12 años encontró paz en el haz de una linterna. El yo adulto la encuentra en el triunfo de un Salvador. ¿Y tú? Sea lo que sea que aceche, sea lo que sea que sisee en la oscuridad, ya ha perdido. El desfile de Cristo sigue adelante y estamos en él, no como cautivos, sino como redimidos, marchando tras el que conquistó todo. Este capítulo corona la historia hasta ahora, la plenitud de la salvación, la extirpación del pecado, el alcance del perdón, ahora rematado con el grito de victoria. Invoca una oración final, un llamado a vivir esta verdad, pero por ahora, quédate en el eco del Coliseo, el temblor de Gólgota, y sabe, las sombras están encadenadas y nosotros somos libres. El bote de un pescador se mece en el mar de Galilea, el amanecer pintando el agua de oro mientras las redes golpean contra el casco. Pedro está en la proa, su barba húmeda por la niebla, sus ojos vacíos tras una noche de fracaso. Sin pesca, sin monedas, solo el dolor de manos vacías. Entonces, una voz llama desde la orilla, suave pero penetrante. Echa la red al lado derecho. Entorna los ojos, ve una figura junto a un fuego y obedece. No sabe por qué. La red se tensa, los peces se agitan, una captura tan pesada que casi rompe las cuerdas. Salta por la borda, nadando frenético hacia el hombre. Jesús, vivo, su sonrisa cálida como las brasas que atiende. Durante el desayuno, no hay reproche por las negaciones de Pedro, solo una pregunta. ¿Me amas? 3 veces preguntado, 3 veces respondido, y con cada «sí, Señor», la culpa de ese canto del gallo se derrite en cenizas
reemplazada por una misión. Apacienta mis ovejas. Pedro no solo es restaurado, es rehecho, su corazón lleno, su propósito claro, un eco vivo de una gracia que no suelta. Colosenses 2, 10, 15. Aterriza aquí, en esta cala tranquila, un evangelio de completitud, susurrado de orilla a alma. Recuerdo un atardecer propio, hace años, sentado en un escalón del porche que se hundía mientras los grillos cantaban su himno vespertino. Acababa de cumplir 20, recién salido de una temporada de deriva, abandono universitario, sin trabajo, un enredo de duda y desafío. Mi mamá me encontró allí, su sombra cayendo suave sobre la madera, y me dio una taza de té. «No estás perdido», dijo, su voz un salvavidas. «Dios aún está escribiendo tu historia». No le creí entonces, pero esa noche abrí una Biblia que había ignorado por meses, aterrizando en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un susurro, no un grito, pero se quedó. Una semilla que creció en el hombre que escribe estas palabras. El sermón de Pablo a los colosenses se siente como ese momento extendido a través de la eternidad. Una oración de gracias, una invitación a entrar en la plenitud, un llamado que no pude rechazar una vez que lo escuché. Ese escalón del porche se convirtió en mi Galilea, y Jesús estaba allí, reescribiendo mi deriva en destino. Aquí es donde la carta de Pablo alcanza su cima. Una doxología en la tierra del anhelo humano, desde el toque de la mujer del mercado hasta el triunfo de la cruz, cada hilo, la plenitud de la salvación, la extirpación del pecado, el alcance del perdón, el desfile de la victoria, se teje en esto, y vosotros estáis completos en él. No es una teoría, es un salvavidas para los colosenses, para Pedro, para mí, para ti. Enfrentaron un estruendo. Filósofos con su vano engaño, místicos con sus eones, legalistas con sus cuchillos. Y la respuesta de Pablo es una canción. Cristo es suficiente, sin añadidos, sin intermediarios, solo Él, la cabeza de todo principado y potestad, que nos hace enteros con una palabra, un corte, un clavo, un grito. Las redes de Pedro no se llenaron por su habilidad, mi vida no giró por mi esfuerzo, es obra suya, una completitud que no se oxida, una plenitud que no se desvanece, un regalo que solo pide fe para desempacar. Oremos entonces, no con cabezas inclinadas por rutina, sino con corazones elevados en asombro. Padre, estamos en esta orilla, redes pesadas con tu gracia, y nos maravillamos. Gracias por una salvación tan entera que no deja grieta para la desesperación, una circuncisión que corta nuestra ruina, un perdón que borra cada línea que hemos trazado contra ti, una victoria que encadena cada sombra que hemos temido. La cruz se alza grande, no un patíbulo, sino una puerta, su madera manchada con la sangre que nos compró, su eco el grito, consumado es. No estamos medio salvados, no cojeamos,
somos nuevos, vivos, libres, por Jesús. Gálatas 6:14. Resuena en nuestros oídos. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro agradecimiento se desborde, no solo en susurros aquí, sino en vidas que griten tu amor, manos que alimenten a tus ovejas, pies que caminen tu sendero. Tú lo has hecho todo y estamos deshechos por la maravilla. Ahora, detente, amigo, y entra en esta cala tú mismo. Tal vez seas como Pedro arrastrando una red vacía. Años de culpa, un enredo de arrepentimientos, una tormenta de preguntas sin captura que mostrar. O tal vez seas yo en ese porche, a la deriva, dudando, el horizonte borroso por tu propia niebla. Has oído esta historia, plenitud en un toque, libertad en un corte, perdón en un clavo, triunfo en un temblor, y despierta algo, un hambre por paz que no puedes nombrar. No está lejos, está aquí, en esta orilla, en este momento. Jesús no es un juez con un libro de cuentas ni un sabio con un acertijo. Es un Salvador con un fuego, cocinando desayuno, llamándote. No necesitas limpiarte ni resolverlo, solo ven, susúrralo como yo hice. Dios, si esto es verdad, lo quiero. Juan 8:32. Promete. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Búscalo, y Él te encontrará, no con un quizás, sino con un sí, una plenitud más allá de tu esperanza más salvaje. Esto no es el fin, es un comienzo, una onda desde Galilea a Colosas hasta nosotros. Pedro dejó esa orilla para alimentar un mundo. Yo dejé ese porche para encontrar un propósito. ¿Y tú? Los colosenses no necesitaban eones. Nosotros no necesitamos muletas. La obra de Cristo es completa. Salvación, perdón, victoria, tuya en Él. Padre, muévete en nosotros ahora. Enciende la fe donde titubea, sana donde estamos rotos. Llévanos a tu Hijo donde hemos vagado. Gracias por este Evangelio, esta plenitud, esta vida. Que la vivamos, corazones abiertos, voces audaces, pasos firmes, en un mundo que anhela por ti. En el nombre de Jesús, amén. Así que aquí estamos, redes llenas, sombras idas, una historia terminada pero viva. La mujer camina libre, el deudor baila, los demonios se acobardan y Pedro alimenta al rebaño. Todo por él. Mi mamá tenía razón. Dios sigue escribiendo y en Cristo la página es nuestra para vivir.